¿Qué tal? El bloque de países que conforman la Unión Europea está atravesando en este momento por un importante, diría yo, crucial periodo de renovación de sus autoridades internas. Están produciéndose importantes resultados para la conformación de la nueva Eurocámara, pero además están pendientes importantes decisiones aún en este importante foro mundial. Tenemos con nosotros a Víctor Murillo, él es editor de la sección del Mundo del periódico La Nación, y con él vamos a conversar un poco sobre estas importantes decisiones que se está tomando en la Eurocámara. Víctor, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Víctor, primero quisiera que le expliquemos a nuestra audiencia qué es la Eurocámara. Bueno, la Eurocámara es un foro constituido por 751 escaños, donde están representados, bueno, hasta ahora los 28 países que conforman la Unión Europea. Digo hasta ahora 28 países porque se prevé que pronto, a más tardar en octubre, el Reino Unido ya estará fuera, con lo cual quedará pues, en 27. Cada país tiene una representación legislativa de acuerdo con la cantidad de población. Así, por ejemplo, Alemania es el que tiene más escaños, 96, y luego hay un grupito de 4 países, entre ellos Malta, Chipre, Estonia, y bueno, se me escapa un cuarto más ahí, que solamente tienen 6 bancas. Las reglas de la Unión Europea, sin embargo, establecen que no puede haber menos de 6 bancas, ningún país con menos de 6 bancas, ni ninguno con más de 96. Ese es el tope. Víctor, ¿y por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de este foro? Bueno, es, digamos, llamémoslo así, la Asamblea Legislativa de los 28 países de la Unión Europea. Es el foro que adopta una serie de medidas de legislación, leyes pues, en otras palabras, que son de carácter obligatorio, de cumplimiento para los 28 países miembros. Es decir, es un parlamento que tiene, es un poder supranacional. O sea, no es cuestión de que cada país decide si acepta o no, por ejemplo, una legislación sobre agricultura o sobre política exterior. No, tienen que aceptarla. Desde el momento en que usted se ingresa a la Unión Europea, tiene una serie de derechos, pero también tiene una serie de obligaciones. Muy bien, Víctor. Y en este momento ese foro está pasando por un proceso de renovación, de elección de sus nuevos diputados. Hasta el momento, ¿cómo va este proceso, Víctor? Bueno, del 23 hasta el domingo 26 de mayo hubo elecciones para renovarlo. El Parlamento se renueva cada 5 años. Y de allí emergieron una serie de resultados muy interesantes. El más importante es que por primera vez en la historia de la Eurocámara se rompe el bipartidismo que habían ejercido las fuerzas, digamos, de derecha moderada y la izquierda moderada, izquierda socialdemócrata. Entonces esto va a implicar que ahora para elegir, por ejemplo, al presidente de la Comisión Europea, que es otro órgano, o para elegir al mismo presidente del Parlamento Europeo, se tiene ya que negociar no entre 2 bloques, sino entre 3 o hasta 4 bloques en el Parlamento. Esa es tal vez la principal consecuencia de estos 3 días de elecciones. Víctor, también se dice que a veces este proceso de elecciones también es un pulso o reverdece el pulso que se da entre los denominados euroescépticos, gente que no quiere este sistema de bloque, ¿verdad? Y los que sí defienden el bloque europeo. En ese sentido, ¿cómo están las fuerzas? ¿Cómo quedaron los resultados? Bueno, dichosamente, aquí estoy dando mi opinión, las fuerzas pro Unión Europea volvieron a imponerse, aunque se debilitaron. Se debilitaron por la irrupción, digamos, no por la irrupción, más bien, sino por el incremento precisamente de la fuerza de los euroescépticos. Allí están los partidos de ultraderecha, partidos nacionalistas como el de Víctor Orbán en Hungría y otros grupos que son críticos de la Unión Europea, que la quieren cambiar o en muchos casos casi que quisieran abolirla. Bueno, entonces digamos que lo bueno fue que se mantuvo la fortaleza de los grupos pro-europeos, por ejemplo, los demócratas cristianos, los socialdemócratas, los liberales y los ecologistas. Pero la ultraderecha pues avanzó
en la Unión Europea, perdón, en la Eurocámara. Eso sí, no se produjo la marea, digamos, de ascenso de la ultraderecha, de los euroscépticos como se esperaba. Tanto así que lo que avanzan es como 2 puntos porcentuales en su representación en la Eurocámara, pero avanzaron. Ok, muy bien. Víctor, y vos me decías también fuera de grabación que estos resultados en el foro, en la Eurocámara, tienen repercusiones en la política local de los países miembros. Sí, efectivamente, porque uno podría decir, bueno, eso es para elegir la Asamblea Legislativa de la Unión Europea y nada más. No, sí tiene repercusiones. Les cito algunos ejemplos. En España, hace un mes hubo elecciones al Parlamento Español, al Parlamento Nacional, y allí el Partido Socialista Obrero Español, del presidente del gobierno, Sánchez, ganó las elecciones. No obtuvo la mayoría absoluta, pero sí quedó en una posición fuerte. Bueno, en estas elecciones europeas, ahora, un mes después, de nuevo el Partido Socialista Obrero Español sale fortalecido. Entonces eso, de cara a la escena nacional, Sánchez está fortalecido. Difícilmente va a tener problemas para formar gobierno. O sea, en cambio, en otros países ocurrió lo contrario. En Francia, por ejemplo, el partido del presidente Emmanuel Le Pen sufrió una derrota y quedó en segundo lugar, superado por la ultraderecha el partido de Macron quedó en segundo lugar, superado por la ultraderecha de Marine Le Pen. Otro ejemplo de derrota, incluso con una consecuencia más seria, es en Grecia. Allí la izquierda radical del primer ministro Alexis Tsipras sufrió una derrota a manos de la derecha y como consecuencia el primer ministro Tsipras decidió llamar a elecciones anticipadas en octubre en Grecia, por consecuencia de esa derrota. O sea, el resultado de la Eurocámara repercute. Claro, golpea, exactamente. Por ejemplo, en Italia se da otro caso donde la Liga, que es el partido del viceprimer ministro Matteo Salvini, de ultraderecha, resultó ser la fuerza más votada en las elecciones europeas, con un 34%, lo cual reafirma su predominio en la escena política nacional italiana. Entonces, como se ve, veamos otro caso en sentido contrario, donde hay debilidad. La coalición que gobierna Alemania, compuesta por los demócratas cristianos, los socialcristianos y los socialdemócratas, sufrió fuertes pérdidas en esta elección europea, al punto de que ponen en entredicho la viabilidad de esa coalición en estos momentos. Entonces, bien podría ser que se entre en una crisis política en Alemania y que haya necesidad incluso de llamar a nuevas elecciones que serían anticipadas, ¿verdad? Se complica el panorama de Angela Merkel. Totalmente le complica un liderazgo que ya de por sí había sido ya muy golpeado por los resultados de las últimas elecciones en Alemania y por la emergencia y aumento de la ultraderecha de Alternativa para Alemania. Ahora bien, las elecciones en la Eurocámara no son todo el proceso. Todavía falta la elección de algunos puestos muy importantes para la Unión Europea. Correcto. Ahora el primer pulso que viene, y va a ser muy interesante porque es como pelearse la joya de la corona, es la elección de la presidencia de la Comisión Europea. Para explicar, ¿qué es la Comisión Europea? La Comisión Europea es el brazo ejecutivo, es el poder ejecutivo de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, es una presidencia muy importante porque el que la encabeza pues tiene nada menos que, llamémoslo así en términos coloquiales, es el presidente de Europa, ¿verdad? Y entonces ahí de nuevo volvemos un poco a lo que hablábamos de cómo cambiaron las proporciones de fuerzas en la nueva Eurocámara. Antes bastaba sobre todo de una negociación entre socialdemócratas y socialcristianos, democristianos, para escoger al nuevo presidente. Ahora van a entrar en juego los liberales, que tuvieron una muy buena votación, y los ecologistas, que también lograron una muy buena votación. Entonces, mínimo va a ser una negociación a 3 o a 4 fuerzas para escoger al nuevo presidente de la Comisión Europea. Luego, dentro de la misma Comisión Europea, que es como un gobierno colegiado,
cada uno de los países, que cada uno de los 28 países tiene derecho a nombrar un comisario. ¿Qué es un comisario en la Unión Europea? Eso es lo que en un gobierno nacional llamaríamos un ministro. Por ejemplo, la señora Mogherini, hasta el momento, italiana, ha sido la comisaria de Relaciones Exteriores, es decir, la canciller de la Unión Europea, por así decirlo de alguna manera. Bueno, ese es uno de los puestos que habrá que escoger por parte de la nueva Comisión Europea. O sea, vienen todos los nuevos 28 comisarios. Y ahí también hay mucho en juego. Por ejemplo, ¿quién va a ser el comisario de Agricultura? Que es un sector donde hay muchos intereses, claro, porque hay muchas transferencias de dinero de Bruselas a los países, ¿verdad? Y así por el estilo. Y luego viene también otra elección importante, que es esa misma, que es la presidencia de la Eurocámara, el presidente del Parlamento Europeo, ¿verdad? Otra negociación. Y el tercer puesto, muy importante, es la elección del presidente del Banco Central Europeo, correcto, ¿verdad? Que es el que fija las grandes líneas de política monetaria y que es obligatoria para sostener, por ejemplo, el valor del euro, para regular los topes máximos de déficit fiscal que debe tener cada uno de los países de la Unión Europea. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias por toda esta explicación. Creo que ha sido bastante claro y estamos seguros de que la sección de El Mundo va a mantener un seguimiento muy estrecho a los resultados de las próximas elecciones en la Unión Europea. Les agradecemos su compañía. Soy Ronald Matute. Hasta el próximo contacto. Hasta luego.